La verdad oculta que Jesús reveló sobre el arrebatamiento antes de la tribulación. Hola, me llamo Miguel, tengo 32 años y desde hace tiempo he sentido una inquietud que no me dejaba en paz. Mi vida cambió hace unos meses cuando comencé a profundizar sobre lo que Jesús realmente dijo acerca del fin de los tiempos y el arrebatamiento. No soy un experto en teología, solo un hombre común que busca respuestas sinceras para entender cómo prepararme para lo que viene. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Vicente de la Barquera, en la costa de Cantabria, un lugar tranquilo donde las noticias sobre profecías y señales del fin parecían lejanas, hasta que algo despertó mi atención y no pude ignorarlo. Todo empezó cuando, en la parroquia del pueblo, escuché a un sacerdote hablar de las enseñanzas de Jesús sobre el fin del mundo. Me llamó la atención que sus palabras no eran solamente un relato apocalíptico, sino una guía clara para estar listos, para no caer en la confusión que muchos cristianos enfrentan. Jesús no habló en acertijos, sus advertencias y promesas estaban dirigidas a sus seguidores con amor y urgencia. Me di cuenta de que entender lo que él dijo podría cambiar no solo mi forma de ver el futuro, sino también mi manera de vivir el presente. Recuerdo que una noche, después de la misa, me quedé hablando con Teresa, una mujer mayor que siempre ha sido una referencia en nuestra comunidad. Ella me contó cómo, desde joven, había estudiado las Escrituras y cómo las palabras de Jesús sobre la vigilancia y la oración resonaban hoy más que nunca. Fue entonces cuando decidí que debía explorar más a fondo, no para alimentar miedos, sino para encontrar esperanza y fortaleza. Quería descubrir si realmente Jesús había revelado cuándo y cómo sucedería ese momento tan esperado, el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Desde ese día, empecé a leer, a orar y a buscar testimonios que me ayudaran a comprender. Jesús habló de señales concretas, guerras, rumores de guerras, desastres naturales y engaños que pondrían a prueba la fe de todos. Pero también prometió que aquellos que estuvieran atentos, vigilantes y fieles serían protegidos y reunidos con él antes de que las pruebas más duras comenzaran. Esta idea, la del arrebatamiento pretribulación, parecía a la vez sencilla y profunda, capaz de transformar la vida de cualquiera que la acogiera con el corazón abierto. Poco a poco, comprendí que no se trataba solo de esperar un milagro, sino de vivir con una actitud constante de preparación espiritual. Jesús insistió en que nadie sabe el día ni la hora, por eso debemos estar siempre listos, cultivando la fe, la obediencia y la oración sincera. No es un llamado al miedo, sino a la esperanza activa, a una vigilancia llena de amor y confianza en Él. En ese momento, sentí que mi vida tomaba un nuevo rumbo, una misión personal para compartir esta verdad que Jesús mismo reveló, porque la llegada de ese tiempo está más cerca de lo que imaginamos. Lo que realmente cambió mi perspectiva fue entender con claridad el evento que Jesús anunció, el arrebatamiento antes de la tribulación. No era una idea abstracta ni una teoría teológica distante, sino una promesa concreta que él mismo dio a sus discípulos, y por extensión, a todos los que creen en él. Vivimos en un mundo que se mueve rápido, lleno de incertidumbres, pero Jesús nos dejó un mapa claro para que sepamos qué esperar y cómo prepararnos. Recuerdo que en una fría tarde de invierno, mientras caminaba por las calles empedradas de San Vicente, me puse a pensar en cómo muchas personas interpretan el fin de los tiempos como un momento de miedo y desesperanza. Sin embargo, al escuchar las palabras de Jesús, comprendí que él habló no solo de juicios y pruebas, sino también de esperanza y protección para quienes le son fieles. Es decir, antes de que comience la gran tribulación, Dios reunirá a su iglesia para librarla del sufrimiento que vendrá sobre el mundo. Este evento, conocido como el arrebatamiento pretribulación, es esencial porque define cómo debemos vivir ahora. Jesús nos advirtió sobre el aumento de engaños, falsos profetas y falsos cristos aparecerán, realizando señales y prodigios con la intención de engañar incluso a los elegidos. Esta advertencia me hizo reflexionar sobre la importancia de la vigilancia espiritual. No podemos dejarnos llevar por lo que vemos o escuchamos en los medios o por las opiniones populares. Nuestra fe debe estar firmemente arraigada en las enseñanzas de Jesús y en la oración constante. Además, Jesús mencionó las señales que precederán su regreso: guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones. Todo esto no es casualidad, sino indicadores claros para que sepamos que el tiempo se acerca.
Cada uno de estos eventos actúa como un llamado para que despertemos, para que no nos dejemos atrapar por la desesperanza, sino que mantengamos la mirada fija en Él, el único que puede darnos paz en medio de la tormenta. Lo más impactante para mí fue entender que Jesús insistió en que debemos estar siempre listos, porque nadie sabe la hora exacta de su venida. Usó parábolas para enseñarnos que la preparación debe ser constante. No es algo que se deje para después, ni una cuestión de suerte. Es un compromiso diario, una actitud de vigilancia espiritual que nos mantiene firmes, sin importar las circunstancias. En San Vicente, al compartir estas reflexiones con algunos amigos de la parroquia, noté que muchos sentían una mezcla de temor y esperanza. Temor por las señales que Jesús describió, pero también esperanza por la promesa de ser reunidos con Él antes de que la gran tribulación comience. Comprendí que esta enseñanza no solo prepara para el futuro, sino que también transforma nuestra manera de vivir hoy, impulsándonos a vivir con mayor fe, amor y obediencia. Por eso, la enseñanza de Jesús sobre el arrebatamiento pretribulación no es solo una profecía más, es un llamado urgente a la acción espiritual. Nos invita a abrir los ojos, a no dejarnos engañar y a cultivar una fe firme y vigilante. Es un mensaje de esperanza que nos prepara para afrontar cualquier desafío con la seguridad de que Él vendrá por su iglesia, como prometió. Y yo, desde mi pequeño rincón en Cantabria, siento que esta verdad debe ser compartida, porque es la luz que puede guiar a muchos en estos tiempos inciertos. Lo que llevó a ese momento decisivo, a esta llamada urgente a la preparación, fue un conjunto de circunstancias que se fueron dando a mi alrededor y que comenzaron a hacerme ver que no estábamos tan lejos de los tiempos que Jesús describió. En San Vicente, como en muchas otras partes de España, la sociedad parecía atravesar una especie de crisis silenciosa, la pérdida de valores, la desesperanza creciente y la confusión espiritual se hacían palpables en el ambiente. Recuerdo especialmente un día en que, hablando con mi amigo Carlos, quien trabaja en la administración local, me contó cómo la gente se sentía cada vez más desconectada, no solo de la fe, sino de sí misma y de los demás. La corrupción, las noticias de conflictos en otras partes del mundo, y la incertidumbre económica parecían crear un clima perfecto para que la mentira y el engaño prosperaran. Pensé en las palabras de Jesús, quien advirtió que en los últimos días habría un aumento de falsos profetas y engaños que buscarían seducir incluso a los más fieles. ¿No era este el signo claro de que debíamos estar alerta? Además, la persecución que Jesús mencionó ya comenzaba a manifestarse, aunque de forma más sutil aquí en España. En nuestra comunidad, algunos hermanos en la fe hablaban de pequeñas intolerancias, de ser juzgados o incomprendidos por sus creencias. Y en otros lugares, las noticias sobre cristianos perseguidos por su fe llegaban con frecuencia. Esto no era algo lejano, sino una realidad palpable que nos recordaba que la fidelidad a Jesús no siempre sería fácil, pero sí necesaria para estar preparados. Estas situaciones me hicieron entender que la enseñanza de Jesús sobre el arrebatamiento no era solo un tema para debates teológicos o para conversaciones esporádicas en la iglesia. Era un llamado a vivir con una conciencia plena de lo que estaba por venir. La vigilancia, la oración y la fe no podían ser solo palabras bonitas, sino hábitos diarios que fortalecieran el corazón para enfrentar las pruebas sin perder la esperanza. Mientras meditaba en todo esto, me di cuenta de que había una gran diferencia entre quienes simplemente esperaban pasivamente y quienes realmente se preparaban con una vida de devoción constante. Jesús insistió en que debíamos estar siempre listos, vigilantes, porque el momento de su venida sería inesperado, como un ladrón en la noche. Esa imagen me impactó profundamente. No podía seguir viviendo con la indiferencia que la rutina y la comodidad me habían impuesto. Por eso, comencé a cambiar mis prioridades. Más allá de las preocupaciones diarias, me comprometí a estudiar las Escrituras con mayor dedicación, a orar con sinceridad y a buscar la compañía de otros creyentes que compartieran este deseo de estar preparados. En la pequeña capilla de San Vicente, los encuentros se volvieron momentos sagrados donde compartíamos no solo palabras, sino también un anhelo profundo de fidelidad y esperanza. Entendí que esta preparación no era solo para mí, sino un mensaje que debía transmitirse a todos los que quisieran escuchar. Porque Jesús prometió que antes de que la gran tribulación llegara, su iglesia sería arrebatada, reunida con Él en un acto de amor y protección.
Esa promesa es un faro que ilumina la oscuridad, una esperanza firme en medio del caos que parece envolver al mundo. Así, lo que empezó como una inquietud personal se transformó en una misión clara: vivir y compartir la verdad que Jesús reveló, para que nadie se quede sin estar listo cuando llegue el momento. La clave está en la vigilancia, la fe y la esperanza activa, porque sólo así podremos afrontar lo que viene sin miedo, con la certeza de que Él cumplirá su palabra. Llegó el día en que sentí que debía enfrentar de manera directa lo que Jesús había enseñado acerca del arrebatamiento y el fin de los tiempos. No era algo que pudiera seguir dejando a medias, ni que pudiera entender a medias. La verdad era urgente y necesitaba encontrar en mi corazón una respuesta clara para poder vivir en paz y esperanza, sin confusión ni temor paralizante. Recuerdo que aquella mañana, el aire fresco de San Vicente parecía diferente, como si el viento trajera consigo un mensaje invisible pero palpable. Caminé hacia la iglesia con una mezcla de inquietud y determinación. Allí, frente al altar, recordé las palabras de Jesús. Él habló con sus discípulos sobre las señales que precederían su regreso, y sobre la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar y de mantener la fe a toda costa. No podía dejar que esas palabras se quedaran solo en un recuerdo o en una charla más, tenían que ser vividas, sentidas y compartidas. Lo primero que comprendí fue que el arrebatamiento, ese momento en que Jesús vendrá a recoger a su iglesia, es una intervención divina que ocurrirá antes de que la gran tribulación haga estragos en el mundo. No sería un evento público y caótico, sino una acción rápida, inesperada y protectora para aquellos que le han sido fieles. En mi mente, la idea de esa reunión con Él me llenó de una paz profunda, un respiro en medio del caos que parecía acercarse. Mientras meditaba, me vino a la memoria la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas, aquellos que intentarían engañar con señales y prodigios para apartar a la gente de la verdad. Esa amenaza no es algo lejano ni extraño, sino una realidad que se manifiesta con fuerza en la actualidad. Por eso, la vigilancia no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Debemos discernir con sabiduría, aferrarnos a la verdad y no dejarnos llevar por las apariencias o las promesas vacías. En la charla con Teresa, que siempre ha sido una mujer sabia y entregada a la fe, hablamos sobre cómo la oración constante es la mejor arma para mantenerse firmes. Orar no solo por nosotros mismos, sino por la Iglesia y por todos aquellos que aún no conocen esta verdad que Jesús reveló. La oración es el vínculo que nos mantiene conectados con Él, la fuerza que nos permite resistir el engaño y la tentación. Fue entonces cuando comprendí que la preparación para el arrebatamiento no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Una vida en la que cada día cuenta, en la que la fe se practica con acciones concretas, amar a los demás, vivir en obediencia, ser luz en medio de la oscuridad. No basta con creer, hay que vivir esa creencia con intensidad y coherencia. Mientras avanzaba en esta reflexión, sentí una mezcla de responsabilidad y esperanza. Responsabilidad porque ahora sabía que no podía quedarme callado, que debía compartir este mensaje con quienes me rodean, para que nadie se quede sin la oportunidad de estar listo. Y esperanza porque la promesa de Jesús es segura: Él vendrá por su iglesia, y nos llevará a un lugar de paz y protección antes de que la tormenta final desate todo su poder. Así, en esa mañana en San Vicente, se fortaleció en mí un compromiso profundo: vivir con los ojos abiertos, el corazón vigilante y la fe firme, para estar preparado cuando llegue el momento del arrebatamiento. Esta no es solo una enseñanza para analizar, sino una realidad para abrazar y compartir, porque Jesús mismo nos llamó a estar listos, sin importar cuándo suceda. Y esa llamada no puede ser ignorada. El día en que finalmente viví el inicio de lo que Jesús anunció, quedará grabado para siempre en mi memoria como un momento que cambió mi vida por completo. No fue un evento espectacular a los ojos del mundo, ni un suceso que cualquiera podría reconocer fácilmente. Fue una experiencia profunda, íntima y llena de significado, que confirmó para mí la verdad de sus palabras. Estaba en casa, en mi pequeño apartamento frente al mar Cantábrico, cuando sentí una inquietud intensa, una mezcla de paz y urgencia que me impidió continuar con mis actividades cotidianas. Me puse a orar con toda mi alma, pidiéndole a Jesús que me mostrara su voluntad y que me diera la fortaleza para afrontar lo que estaba por venir. En ese momento, recordé sus palabras sobre la vigilancia y la preparación constante. No sabía qué esperar,
pero sentía que algo grande estaba ocurriendo. De repente, mientras oraba, una sensación de calma absoluta me invadió. No era un sonido ni una visión, sino una certeza profunda en mi espíritu. Jesús estaba regresando a buscar a su iglesia, justo antes de que la gran tribulación comenzara. Fue como si en ese instante, el tiempo se detuviera y mi alma fuera arrebatada a una paz que no puedo describir con palabras. Entendí que ese era el inicio del arrebatamiento pretribulación del que él habló. En ese momento, pensé en todos los que dudan, en quienes no creen que algo así pueda suceder. Jesús nos advirtió que muchos serían engañados, que falsos profetas aparecerían y que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Pero también prometió que aquellos que permanecieran fieles y vigilantes serían recogidos y protegidos, librados de la tormenta que azotaría al mundo. Esta promesa se convirtió en mi ancla, el faro que ilumina mi camino en medio de la oscuridad. Mientras sentía esa paz, me vino a la mente la imagen de mi pueblo, San Vicente, y de todas las personas que aún no comprenden la urgencia de este llamado. La idea de que muchos podrían quedar atrás me llenó de tristeza, pero también de determinación para compartir esta verdad con amor y convicción. Jesús no quiere que nadie se pierda, su deseo es que todos estemos preparados, que vivamos con una fe activa y un corazón abierto. Recordé las parábolas que Jesús usó para enseñar a sus discípulos, como la de las vírgenes prudentes y las necias. La diferencia entre ellas no estaba en la hora de llegada del novio, sino en la preparación y la vigilancia constante. Esa imagen me acompañó mientras experimentaba esa paz profunda. Estar listo no es cuestión de suerte, sino de compromiso diario. Después de esa experiencia, supe que mi vida había cambiado para siempre. La urgencia de vivir en fidelidad, de orar sin cesar y de mantener la mirada fija en Jesús se convirtió en mi prioridad. No podía permitir que la rutina o la comodidad me distrajeran de esta verdad vital. El arrebatamiento era real, y estaba comenzando a manifestarse. A partir de ese día, cada momento adquirió un nuevo significado. Vivir con la certeza de que Jesús puede venir en cualquier instante me impulsó a ser más consciente, más amoroso y más firme en mi fe. La promesa de ser reunidos con Él antes de la gran tribulación es la esperanza que sostiene a mi alma y me guía a caminar con valentía, sin importar las circunstancias que el mundo presente. Después de vivir esa experiencia, no pude evitar quedarme profundamente impactado por lo que estaba sucediendo. Me invadió una mezcla de asombro, gratitud y también preocupación. ¿Cómo podía ser que algo tan poderoso y transformador estuviera ocurriendo justo ahora, y que tantos a mi alrededor no lo vieran o no quisieran aceptarlo? La realidad era mucho más grande de lo que había imaginado, y me sentí llamado a reflexionar sobre lo que acababa de vivir. Pensaba en cómo podía haber sido diferente esta experiencia si yo, o cualquiera de los que amo, no hubiéramos estado preparados. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado vigilante, si no hubiera mantenido mi fe firme, si no hubiera cultivado esa relación diaria con Jesús? La respuesta me llenó de una mezcla de miedo y responsabilidad. Sin preparación, el arrebatamiento podría pasarnos inadvertido, o peor, podríamos quedar fuera de esa promesa de protección y paz. Recordé que Jesús dijo claramente que nadie sabe el día ni la hora de su venida, y que la única manera de estar listos es viviendo en constante vigilancia y oración. Esta enseñanza se volvió para mí una verdad urgente, no algo que se pueda postergar ni ignorar. Me pregunté cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, estaban viviendo con la misma conciencia y compromiso que yo ahora sentía tan fuerte. Pensar en el desenlace de este evento me hacía cuestionar muchas cosas. ¿Cómo hubiera sido posible que hubiera evitado caer en engaños? ¿Cómo habría discernido las señales verdaderas de las falsas? La advertencia de Jesús sobre los falsos profetas parecía más real que nunca. Me di cuenta de que la fe no es solo un refugio emocional, sino una armadura espiritual que debe estar bien afilada para resistir las pruebas. Sin embargo, dentro de todo este asombro, también sentí una profunda gratitud. Gratitud porque Jesús no nos dejó en la oscuridad ni en la confusión. Sus palabras son claras, directas y llenas de amor. Él quiere que estemos preparados, que vivamos con esperanza y confianza, y que no temamos el futuro, porque Él está al control de todo.
Pensé en cómo esta experiencia podría haber sido diferente si no hubiera tenido a Teresa, a Carlos y a otros hermanos de fe con quienes compartir este camino. La comunidad se volvió un pilar fundamental en mi preparación y en mi fortaleza espiritual. No se trata solo de una experiencia individual, sino de un llamado colectivo a estar listos, a apoyarnos y a crecer juntos en esta espera. Mientras reflexionaba, entendí que, aunque el evento en sí fue impactante, la verdadera prueba está en cómo vivimos después de haberlo conocido. La preparación no termina con una experiencia, sino que se mantiene viva en cada día, en cada acción, en cada decisión que tomamos. La vigilancia es un estilo de vida, una actitud constante que nos mantiene firmes y llenos de esperanza. Así, con el corazón lleno de emoción y responsabilidad, me encontré ante un nuevo desafío: ¿cómo compartir esta verdad con aquellos que aún no están listos? La urgencia era real, y sentí que debía encontrar la manera de transmitir lo que Jesús me había mostrado, para que otros pudieran también experimentar la paz y la certeza que yo sentí. Pero lo que vino después superó por completo cualquier expectativa que tenía. Lo inesperado ocurrió justo cuando pensaba que ya había comprendido todo lo que Jesús quería revelarme. Una noche, mientras estaba en la pequeña capilla de San Vicente, orando y buscando claridad, sentí una presencia distinta, una mezcla de calma y misterio que no había experimentado antes. De repente, una voz interior, suave pero firme, comenzó a hablarme, revelando detalles que jamás hubiera imaginado sobre el arrebatamiento y lo que sucedería después. Me dijo que no todo era tan simple como parecía, que detrás de la promesa de ser arrebatados antes de la tribulación, había un misterio profundo que pocos entendían. La voz me explicó que, aunque muchos creen que los fieles serán llevados sin pasar por dificultades, había una realidad oculta: algunos serían llamados a permanecer en la tierra para enfrentarse a grandes pruebas, no como castigo, sino como parte de un plan divino para fortalecer la fe y testimoniar la verdad en tiempos oscuros. Esta revelación me dejó atónito. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que Jesús había prometido sobre la protección y el escape antes de la tribulación, existiera también un camino para aquellos que tendrían que permanecer y enfrentar el caos? La confusión me invadió, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que creía seguro estaba siendo cuestionado, y la voz me instaba a no temer, sino a confiar aún más en la guía divina. En ese momento, comprendí que el arrebatamiento pretribulación no significaba que todos los creyentes serían arrebatados al mismo tiempo ni de la misma manera. Había niveles de preparación, de entrega y de misión que determinarían quiénes serían recogidos inmediatamente y quienes tendrían que permanecer para hacer luz en medio de la oscuridad. Esta idea rompía con muchos de mis esquemas y de las enseñanzas tradicionales que había escuchado. Mientras la voz continuaba, me mostró imágenes de hermanos y hermanas enfrentando persecuciones, rechazo y sacrificio, pero también irradiando una fe inquebrantable que inspiraría a muchos. Me hizo entender que formar parte del pueblo fiel no siempre significa evitar el sufrimiento, sino estar dispuestos a vivirlo con esperanza y valentía, confiando en que Jesús está presente en cada paso del camino. Esta revelación cambió completamente mi perspectiva. Ya no podía ver el arrebatamiento como un simple evento de liberación inmediata, sino como parte de un plan más amplio y misterioso, en el que la fidelidad y la vigilancia se manifestarían en diferentes formas y circunstancias. La voz me invitaba a abrazar esta realidad con un corazón abierto y lleno de fe, y a prepararme para cualquier escenario, confiando en que Jesús nunca abandonaría a los suyos. Al salir de la capilla, la noche parecía más oscura, pero dentro de mí había una luz nueva, una certeza profunda de que la historia no terminaba donde yo pensaba. Este giro inesperado me llevó a un desafío aún mayor: comprender cómo vivir esa dualidad, cómo aceptar la posibilidad de ser arrebatado o de permanecer en la tierra, y cómo mantener la esperanza viva en cualquiera de los dos caminos. Lo que parecía claro ahora se tornaba complejo, y mi búsqueda apenas comenzaba. La revelación que recibí aquella noche en la capilla no terminó ahí, fue apenas el inicio de un viaje aún más profundo y sorprendente. Durante las semanas siguientes, mientras meditaba y oraba con intensidad, la voz interior siguió guiándome, desvelando con paciencia y claridad la segunda parte de este misterio que Jesús había guardado para quienes buscaban con sinceridad.
Me hizo entender que, aunque el arrebatamiento pretribulación promete la protección y el traslado de los fieles antes de la gran tribulación, este evento también está estrechamente ligado a la necesidad de discernimiento espiritual. No todos los que se llaman creyentes estarán realmente preparados, ni todos vivirán la experiencia de la misma manera. La voz insistió en que el corazón de cada persona, su fidelidad, obediencia y vigilancia, determinarían su destino en esos días decisivos. Lo más impactante fue descubrir que el plan divino incluye un tiempo de prueba para muchos, incluso para algunos de los más fieles. Esta prueba no es un castigo, sino una oportunidad para que el amor y la fe se manifiesten con fuerza inquebrantable. Algunos serán arrebatados de inmediato, pero otros, llamados a ser testigos valientes en medio del caos, enfrentarán la tribulación con una esperanza que no se apaga. La voz me explicó que esta dualidad es parte de la justicia y la misericordia de Dios, que actúa en formas que a veces escapan a nuestra comprensión humana. Mientras escuchaba, comprendí que esta enseñanza es un llamado a la humildad y al compromiso. No podemos asumir que estaremos a salvo solo por creencias superficiales o por pertenecer a un grupo. La vigilancia, la oración constante, el amor genuino y la obediencia son las marcas que distinguen a quienes estarán preparados para el arrebatamiento y a quienes serán fortalecidos durante la tribulación. La voz también me mostró imágenes de comunidades cristianas dispersas, enfrentando persecuciones, pero también extendiendo esperanza y testimonio a un mundo confundido. Estas escenas me recordaron las palabras de Jesús sobre ser sal y luz, incluso en tiempos oscuros. La misión no se detiene con el arrebatamiento, quienes permanezcan tienen un papel crucial para cumplir, siendo testigos vivos del amor y la verdad de Dios. Lo que parecía una promesa exclusiva de escape se transformó en una realidad compleja y desafiante, que exige de cada creyente una entrega total y una fe inquebrantable, independientemente del camino que le toque vivir. La voz me invitó a aceptar esta verdad sin miedo, confiando en que Dios sostiene a cada alma fiel, ya sea que sea recogida antes de la tribulación o llamada a permanecer y resistir. Al cerrar esos días de reflexión, sentí que había sido preparado para un horizonte más amplio y profundo. No solo se trata de esperar un evento, sino de vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Jesús está con su pueblo, guiando, protegiendo y fortaleciendo a quienes le aman. Esta segunda parte de la revelación me dejó con un desafío mayor: ¿cómo ayudar a otros a entender y aceptar esta compleja realidad, sin perder la esperanza ni la alegría en medio de la incertidumbre? La respuesta no estaba aún clara, pero sabía que debía seguir escuchando, orando y compartiendo, porque la verdad de Jesús es una luz que no puede ser escondida. Y así, la historia tomaba un rumbo inesperado, lleno de misterio y esperanza, donde la fidelidad se convierte en la llave para enfrentar lo que está por venir. La intensidad de todo lo que había descubierto y experimentado comenzó a crecer hasta alcanzar un punto en que la realidad parecía desbordarse y tomar proporciones casi inimaginables. Cada palabra, cada señal, cada advertencia de Jesús se sentía como una ola imparable que me arrastraba hacia un clímax que superaba cualquier expectativa que pudiera tener. La verdad sobre el arrebatamiento y la tribulación ya no era solo un tema de fe o de esperanza, era una urgencia que marcaba cada instante de mi vida. Sentía que el tiempo se aceleraba, que los acontecimientos que Jesús había predicho empezaban a manifestarse con una fuerza abrumadora. Las noticias de guerras, desastres naturales y engaños espirituales que antes parecían distantes ahora se volvían parte de una realidad palpable y aterradora. Era como si un telón invisible se estuviera levantando para revelar el escenario final, donde la fe y la fidelidad serían puestas a prueba como nunca antes. Pero a pesar de la presión y la oscuridad que amenazaban con envolver todo, la promesa del arrebatamiento pretribulación brillaba con una luz aún más intensa. Era un faro en medio de la tormenta, una garantía de que aquellos que permanecieran vigilantes y fieles serían librados y llevados a un lugar seguro, antes de que la ira y el juicio se desataran plenamente sobre la tierra. Este momento alcanzó una dimensión casi apocalíptica en mi corazón. Las palabras de Jesús sobre la separación entre los justos y los que no estaban preparados resonaban con una fuerza casi tangible. La imagen de las vírgenes prudentes y necias, de los talentos entregados y malgastados, de la mies lista para ser cosechada, se volvió más clara que nunca. La tensión entre esperanza y juicio, entre luz y oscuridad, se sentía como un fuego que consumía todo a su paso.
La realidad del arrebatamiento ya no podía ser vista como un simple evento futuro, sino como una experiencia inmediata que llamaba a una respuesta urgente y decidida. La vigilancia espiritual debía ser máxima, la oración constante y la fe inquebrantable. No había lugar para la indiferencia ni para la distracción. Cada instante contaba, cada decisión marcaba la diferencia entre la vida eterna y la separación. En medio de esta tensión creciente, comprendí que la historia que Jesús había revelado no era solo un relato para ser leído o discutido, sino una llamada a la acción, un grito que despertaba a quienes dormían. La urgencia de prepararse y mantenerse firme se volvió la realidad más concreta y apremiante de mi vida. Sin embargo, en ese punto culminante, cuando todo parecía estar al borde del desenlace definitivo, la historia tomó un giro inesperado, una última revelación que desafiaría todo lo que había aprendido hasta entonces y que abriría una puerta a un misterio aún mayor. La verdad estaba a punto de revelarse por completo, pero para eso, tendría que esperar y estar más vigilante que nunca. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo y la atmósfera parecía cargada de una energía indescriptible, supe que la historia que Jesús había comenzado a revelar estaba lejos de terminar. Justo cuando creía que todo estaba claro, que había comprendido el diseño divino, una última revelación irrumpió en mi alma como un rayo que ilumina la noche más oscura, dejando una mezcla de asombro y misterio que aún no puedo descifrar por completo. Sentí en mi interior que el arrebatamiento, ese momento prometido de encuentro con Jesús, no solo es un acto de liberación para los fieles, sino también el inicio de un proceso que transformará no solo a los escogidos, sino al mundo entero. Una transformación que va más allá de nuestra comprensión humana, donde el amor y la justicia de Dios se manifestarán en formas que cambiarán radicalmente la historia de la humanidad. Pero aquí viene lo que me dejó sin aliento: esta transformación, aunque prometedora y llena de esperanza, implicará también un tiempo de separación y prueba que pondrá a cada alma frente a su verdadera esencia. No será un camino fácil ni inmediato para todos. Algunos serán arrebatados en un instante, otros, llamados a permanecer y ser testigos en medio de la tribulación, y quizás, para muchos, llegará un momento decisivo donde la fe será el único sostén ante desafíos inimaginables. Mientras estas ideas se entrelazaban en mi mente, comprendí que la tarea que Jesús me había dado no era solo para mí, sino para todos los que están dispuestos a escuchar. No es un mensaje para traer miedo, sino para despertar corazones, para encender una luz en medio de la oscuridad y para invitar a cada persona a decidir con sinceridad y valentía su lugar en esta historia divina. Al mirar al horizonte desde mi ventana en San Vicente, con el mar Cantábrico golpeando suavemente las rocas, sentí que esa promesa y ese misterio estaban más cerca que nunca. La urgencia de vivir con fe activa, con vigilancia constante y con amor inquebrantable, se convirtió en el motor que ahora impulsa cada uno de mis días. Pero la pregunta que quedó suspendida en el aire, como un eco que resuena en el alma, es esta: ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que viene? ¿Somos capaces de mantenernos firmes cuando todo parezca perdido? ¿Seremos parte del arrebatamiento, o llamados a permanecer y ser luz en la tribulación? Y, sobre todo, ¿qué decisiones tomaremos hoy para estar listos cuando Jesús llame a su iglesia? Esta historia no termina aquí, apenas comienza. Y mientras el reloj avanza, mientras las señales se multiplican y el mundo cambia, la invitación sigue abierta: despierta, vigila y elige con fe. Porque el momento está cerca, y la verdad de Jesús es la única certeza en medio de la tormenta. ¿Estás listo para escuchar lo que Él realmente dijo? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta historia que está por escribirse? Yo, Miguel, seguiré buscando respuestas, viviendo en esperanza y compartiendo esta verdad, porque sé que lo que viene es más grande de lo que jamás imaginé. ¿Y tú, qué harás cuando llegue el momento?